Antes de que Sansón viera la luz del mundo, su destino ya estaba marcado por la eternidad. Israel se encontraba en uno de los periodos más oscuros de su historia. El pueblo había caído nuevamente en la desobediencia, y como consecuencia, los filisteos, enemigos poderosos y crueles, dominaban la tierra prometida. Las familias israelitas vivían bajo opresión, con miedo constante, sin libertad verdadera. En medio de esa desesperanza, un hombre y una mujer de la tribu de Dan, justos y temerosos de Dios, llevaban años deseando un hijo sin poder concebir. Su tristeza era profunda, pues en aquella época la infertilidad era vista como una vergüenza y un peso insoportable. Pero lo que ellos no sabían era que el cielo ya había escrito una historia diferente para sus vidas. Una tarde, mientras la mujer estaba sola en el campo, un resplandor poderoso la envolvió. Un ángel del Señor apareció ante ella con un mensaje que cambiaría no solo su vida, sino el destino de toda una nación. Su voz resonó con solemnidad. «He aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Él será nazareo desde el vientre, consagrado a Dios. No beberá vino, no probará cosa impura, y su cabello jamás será cortado, porque será el elegido para comenzar la liberación de Israel de mano de los filisteos». Imagina la escena. La mujer temblando, con lágrimas en los ojos, recibiendo la promesa imposible de un hijo. La tierra seca a su alrededor iluminada por la gloria celestial. El eco del mensaje quedando grabado en su corazón como fuego eterno. En ese instante, la esperanza resurgió. Este niño no sería un hombre cualquiera. Sería un guerrero, un libertador, un hombre cuya fuerza vendría directamente del Dios de Israel. Pero también sería un hombre cuya vida estaría marcada por un destino trágico, lleno de gloria y de ruina, de victorias asombrosas y de caídas devastadoras. Así comenzó la historia de Sansón, con una promesa imposible, un milagro anunciado desde el cielo, y un pueblo entero esperando, sin saberlo, al juez más extraordinario y enigmático que jamás tendrían. La mujer, aún temblorosa, corrió a contarle a su esposo lo que había visto. Sus palabras eran fuego en los labios, como si no pudiera contener la grandeza de la visión. Un varón de Dios vino a mí. Su rostro era como el de un ángel. Me dijo que concebiremos un hijo, un niño consagrado al Altísimo. El esposo, incrédulo pero lleno de reverencia, clamó a Dios en oración. Señor, que el hombre de Dios vuelva a nosotros y nos enseñe lo que debemos hacer con el niño que nacerá. Y Dios escuchó. Una vez más, el ángel se presentó, confirmando la promesa. Les recordó la estricta ley del nazareo. El niño debía vivir apartado, consagrado, sin probar vino ni cortar jamás su cabello, pues en ese cabello estaría la señal visible del pacto con Dios. Pasaron los meses, y el milagro se cumplió. En medio de cantos y lágrimas de gratitud, nació el niño prometido, Sansón. Su nombre significaba sol radiante, como un reflejo de la esperanza que ahora brillaba en medio de la oscuridad de la opresión filistea. Desde su infancia, los padres lo educaron con reverencia, recordándole siempre que él no era un niño cualquiera. Cada comida, cada oración, cada gesto estaba marcado por la solemnidad de un destino mayor. La madre lo miraba crecer y veía en sus ojos un fuego extraño, como si hubiera nacido con un poder escondido que esperaba el momento de desatarse. Y ese momento llegó pronto. Cuando Sansón alcanzó la juventud, algo extraordinario ocurrió. El Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él con una fuerza descomunal. Sus manos, aún jóvenes, eran capaces de desgarrar como el león más fiero. Su cuerpo, moldeado no por armas, sino por el poder divino, sería la pesadilla de los filisteos. Pero esa fuerza, que lo convertiría en héroe, también sería la fuente de sus más grandes debilidades. Porque junto con la fuerza desbordante, Sansón heredó un corazón impulsivo, apasionado, capaz de amar y odiar con la misma intensidad. Los cielos lo habían elegido para comenzar la liberación de Israel. Pero la pregunta quedaba abierta como un eco profético. ¿Sería Sansón capaz de dominar su propia alma, o su alma terminaría dominándolo a él? Así, el niño milagroso crecía bajo la sombra de un destino glorioso y trágico a la vez, con el rugido de su fuerza resonando ya en las colinas de Israel.
Sansón creció con la convicción de que había sido llamado a algo más grande que una vida ordinaria. Sus padres, fieles a la palabra del ángel, lo habían mantenido bajo los votos del nazareo, sin vino, sin impurezas, sin tijeras que tocaran jamás su cabello. Y aunque su juventud estuvo marcada por la solemnidad de este pacto, su espíritu ardiente lo llevaba constantemente a desafiar los límites. Un día, viajando por los campos de Timnat, Sansón sintió de pronto un rugido aterrador que desgarró el aire. Un león, hambriento y feroz, se abalanzó sobre él. Cualquier otro hombre habría huido, pero Sansón no era un hombre común. El Espíritu del Señor descendió sobre él con poder, y con sus propias manos desnudas, desgarró a la bestia en dos, como si fuera un cordero. Esa fue la primera gran muestra pública de su fuerza sobrenatural. Sansón, asombrado de sí mismo, contempló el cadáver del león mientras su pecho ardía como si 1000 fuegos lo consumieran. No había espada, no había lanza, solo sus brazos y el poder de Dios. En ese instante, comprendió que su destino estaba ligado a una fuerza que lo trascendía. Pasaron los días, y cuando regresó por el mismo camino, Sansón halló algo insólito. En el cuerpo muerto del león, un enjambre de abejas había hecho su colmena. Allí, en lo que antes había sido un símbolo de muerte y peligro, ahora fluía miel dorada y dulce. Sansón tomó el panal con sus manos y comió del dulce néctar, guardando en su corazón el secreto de aquel prodigio. Esa miel del león se convertiría más tarde en el centro de un enigma con el que Sansón desconcertaría a sus enemigos, pero también sería un símbolo de su vida. De la lucha y la violencia brotaría dulzura. De la muerte surgiría un enigma de vida. Sin embargo, detrás de aquella primera victoria, ya se asomaba el conflicto que marcaría su destino. Sansón no solo lucharía contra los filisteos, sino también contra sus propios deseos, porque en Timnat, donde había vencido al león, también puso sus ojos en una mujer filistea que cautivó su corazón. Sus padres, angustiados, intentaron disuadirlo. ¿Acaso no hay mujeres entre tu pueblo, Sansón? ¿Por qué buscas esposa entre los filisteos, enemigos de Israel? Pero su voluntad era inquebrantable. Con una pasión tan feroz como su fuerza, Sansón respondió: «Ella me agrada. Con ella me quiero casar». Así, mientras la fuerza de Dios lo empujaba a ser libertador de su pueblo, sus impulsos lo atraían hacia el corazón del enemigo. Y ese conflicto interno, como una grieta en un muro gigantesco, sería el principio de su caída. El deseo de Sansón por la mujer filistea era tan fuerte que ni los ruegos de sus padres lograron detenerlo. Así, se preparó una gran boda en Timnat, en tierra enemiga, donde el joven juez de Israel se unía a la hija de sus opresores. El contraste era chocante. Un libertador destinado por Dios, celebrando su alianza entre aquellos que dominaban a su pueblo. En medio de la fiesta, donde corría el vino y la música resonaba, Sansón lanzó un reto a los 30 hombres filisteos que lo rodeaban. Con voz firme y mirada desafiante les dijo: «Les propondré un enigma. Si en 7 días de banquete logran descifrarlo, les daré 30 túnicas y 30 mudas de ropa. Pero si no lo logran, ustedes me las darán a mí». El misterio que planteó nació del secreto de su encuentro con el león. Del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Los filisteos, desconcertados, se reunieron día tras día, intentando descifrar aquel enigma imposible. Nada tenía sentido para ellos. Desesperados, recurrieron a la esposa de Sansón y con amenazas crueles la presionaron: «Arranca de tu marido la respuesta, o te quemaremos a ti y a tu familia». La mujer, aterrada, comenzó a llorar y suplicar ante Sansón: «¿Acaso no me amas? Si me amaras, me lo confiarías». Día tras día lo acosaba con su llanto, hasta que Sansón, agotado, cedió y reveló el secreto: el león y la miel. En el 7º día, los filisteos se presentaron ante Sansón con una sonrisa triunfante. ¿Qué hay más dulce que la miel? ¿Y qué más fuerte que un león? La furia de Sansón ardió como fuego en su interior. Su rostro se oscureció, y con voz llena de ira respondió: «Si no hubieran arado con mi ternera, no habrían descubierto mi enigma». La traición lo consumía. Su esposa, la mujer por la que había desafiado a su propio pueblo,
lo había vendido por miedo. La humillación lo envolvía, y la rabia se convirtió en violencia. El Espíritu del Señor vino sobre él con furor, y Sansón salió de la ciudad. Descendió a Ascalón, y allí abatió a 30 hombres filisteos, tomando sus ropas para pagar la deuda del enigma. Pero su corazón quedó desgarrado. Volvió a casa de sus padres, mientras su esposa fue entregada por su propio suegro a otro hombre. Una herida de traición había marcado el alma de Sansón, y esa herida pronto se transformaría en un deseo de venganza implacable contra los filisteos. La guerra personal del hombre más fuerte de Israel acababa de comenzar. El corazón de Sansón ardía de rabia. Había amado a una mujer filistea, y a cambio recibió engaño y humillación. Cuando volvió a buscarla, descubrió que su suegro la había entregado a otro hombre. El ultraje era insoportable, y el fuego de la venganza se encendió en su pecho como un volcán a punto de estallar. Sansón no era un hombre común, y su furia tampoco sería común. Ideó un plan tan sorprendente como devastador. Atrapó 300 zorras en los campos. Las unió de dos en dos, atando sus colas con teas encendidas, y las soltó entre los trigales, los viñedos y los olivares de los filisteos. La escena fue apocalíptica. Las bestias corrían desesperadas con fuego en sus colas, y detrás de ellas, el campo entero ardía como un mar de llamas. El trigo maduro, los viñedos que alimentaban el vino de las fiestas, los olivares que daban aceite, todo se convirtió en cenizas bajo el fuego de la venganza de un solo hombre. Los filisteos, al ver sus riquezas consumidas, buscaron culpables y hallaron a la mujer de Sansón y a su padre. Con la misma crueldad con que habían amenazado antes, los quemaron vivos. El ciclo de odio se cerraba con sangre y fuego. Sansón, en lugar de retroceder, se levantó con mayor furia. Ya que hacen esto, no descansaré hasta vengarme de ustedes. Y con la fuerza del Espíritu de Dios, golpeó a los filisteos con violencia, sembrando terror en sus filas. El nombre de Sansón empezó a esparcirse como un eco implacable. Un solo hombre era capaz de desafiar a todo un pueblo enemigo. Los filisteos, enardecidos por la humillación, juraron capturarlo. Sansón se refugió en una cueva en la roca de Etam, mientras los filisteos marchaban con un ejército entero hacia Judá. El conflicto personal del hombre elegido se había convertido en una guerra entre naciones. Israel, oprimido y temeroso, comenzó a ver en Sansón no solo a un juez, sino a un volcán desatado contra sus enemigos. Pero lo que nadie imaginaba era que aquel hombre, que parecía invencible, estaba también prisionero de sus propias pasiones. La fama de Sansón se extendía como un trueno por toda la región. Los filisteos lo odiaban con todo su ser, pero también lo temían como a una tormenta imposible de detener. Israel lo veía como un juez y libertador, aunque también como un hombre impredecible, movido por arrebatos de ira y pasiones que nadie podía controlar. Con el paso de los años, Sansón, el guerrero invencible, comenzó a dejarse llevar por sus deseos. En una ocasión, descendió a Gaza, una de las ciudades filisteas más poderosas, y allí se enamoró de una mujer. Los filisteos, al enterarse, lo vieron como la oportunidad perfecta para atraparlo. Cerraron las puertas de la ciudad y se prepararon para emboscarlo al amanecer. Pero Sansón, con la fuerza de un ejército en sus brazos, esperó hasta la medianoche. Y cuando todos dormían, se levantó, caminó hacia las puertas de Gaza, puertas gigantescas de bronce, aseguradas con cerrojos y barras de hierro, y arrancó todo el portón con sus propios hombros. Con un poder imposible de imaginar, cargó con las puertas y las llevó sobre una colina, dejándolas como trofeo de su desafío contra una ciudad entera. El nombre de Sansón se convirtió en una mezcla de mito y terror, pero mientras más grande era su gloria, más vulnerable era su corazón, porque Sansón, a pesar de su fuerza inigualable, tenía un punto débil. Su alma ardía por mujeres que no compartían su fe ni su destino. El hombre elegido para libertar a Israel estaba atrapado en una contradicción, mientras con sus manos destruía a los enemigos de Dios. Con su corazón abría puertas al engaño y la seducción. Los filisteos lo sabían. No podían derrotarlo con espadas ni lanzas, pero quizás podrían derrotarlo con aquello que siempre lo había hecho tropezar: el amor y la pasión. Y así,
En los planes ocultos del enemigo comenzaba a tejerse el nombre de una mujer que marcaría para siempre la vida de Sansón. Una mujer cuyo recuerdo se grabaría en la historia como símbolo de seducción y traición. Dalila. El eco de las hazañas de Sansón llegaba hasta los rincones más lejanos de Filistea. Sus enemigos, humillados una y otra vez, sabían que no podían derrotarlo con la espada ni con el ejército más grande. Necesitaban otra estrategia, más sutil, más peligrosa. Debían conquistar su corazón. Fue entonces cuando apareció Dalila, una mujer del valle de Sorek, conocida por su belleza cautivadora y su mirada capaz de doblegar hasta al más fuerte. Los príncipes filisteos vieron en ella la herramienta perfecta para atrapar al hombre imposible de encadenar. Se acercaron a ella con una oferta tentadora. «Sedúcelo y descubre el secreto de su fuerza. Cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata». Dalila aceptó el pacto, y así comenzó la red más peligrosa que jamás se había tendido sobre Sansón. Cuando Sansón la conoció, quedó fascinado. Dalila no solo era hermosa, sino también astuta. Lo envolvía con palabras dulces, con caricias y sonrisas que parecían sinceras. Poco a poco, el hombre que arrancaba puertas de ciudades y derrotaba ejércitos enteros comenzó a desarmarse en brazos de una mujer. Una noche, Dalila, con voz suave y mirada seductora, preguntó: «Dime, Sansón, ¿de dónde proviene tu gran fuerza? ¿Cómo podrías ser atado para quedar vencido?» Sansón, divertido, le respondió con engaño: «Si me atan con 7 mimbres verdes, que aún no estén secos, quedaré débil como cualquier hombre». Dalila lo intentó. Cuando él dormía, lo ató con los mimbres y gritó: «Sansón, los filisteos vienen contra ti». Sansón despertó, y las ataduras se rompieron como hilos al fuego. Los hombres escondidos huyeron despavoridos, y Dalila, fingiendo enojo, lo miró con ojos heridos. «Me has engañado. No me has dicho la verdad». Pero no se rindió. Día tras día lo acosaba, jugando con su corazón, mezclando dulzura con reproches. Sansón, que podía resistir a 1000 soldados, comenzaba a flaquear ante las palabras de una sola mujer. El juego apenas comenzaba, y con cada intento fallido, Dalila se acercaba más al secreto que ni ejércitos ni espadas habían logrado descubrir. Dalila no se rendía. Su ambición era más grande que cualquier afecto, y la fortuna prometida por los príncipes filisteos la impulsaba a insistir una y otra vez. Cada palabra suya era como una gota de agua cayendo sobre la roca, desgastando lentamente la resistencia de Sansón. De nuevo lo miró con ojos de seducción y dijo: «Me has engañado, Sansón. Dime ahora la verdad. Dime cómo podrías ser dominado». Sansón, jugando con el peligro, respondió: «Si me atan fuertemente con cuerdas nuevas, que nunca hayan sido usadas, quedaré tan débil como cualquier hombre». Dalila esperó el momento en que él durmiera y lo ató con cuerdas nuevas. Luego gritó con fingido terror: «Sansón, los filisteos vienen contra ti». Pero Sansón despertó, y las cuerdas se rompieron como si fueran hilos delgados. Una vez más, los enemigos escondidos huyeron aterrados, y Dalila, con fingida indignación, exclamó: «Hasta ahora me engañas, Sansón. No me amas, porque no me has confiado tu secreto». Día tras día, la mujer lo acosaba con reproches y dulzuras mezcladas. El corazón de Sansón, tan fuerte para enfrentar leones y ejércitos, comenzaba a quebrarse bajo el constante asedio de aquella lengua que lo envolvía. Una tercera vez, Sansón intentó mantener su secreto, aunque esta vez habló más cerca de la verdad. «Si entretejen las 7 guedejas de mi cabello con la tela de un telar, perderé mi fuerza». Dalila, aprovechando su sueño, tejió su cabello en el telar y lo aseguró con la estaca. Luego gritó: «Sansón, los filisteos vienen contra ti». Sansón despertó, arrancó la estaca, el telar y la tela, y salió una vez más invencible. Pero algo había cambiado. Por primera vez, Sansón había mencionado su cabello, el signo del pacto sagrado de su nazareato. Dalila lo sabía. Su sonrisa interior se ensanchó como la de una serpiente que sabe que su presa ya está atrapada. El hombre más fuerte de Israel estaba jugando al borde de su ruina, y el enemigo estaba cada vez más cerca de su caída. Dalila había probado 3 veces y había fallado, pero no se dio por vencida. Sabía que estaba cada vez más cerca del secreto,
y con paciencia mortal, siguió trabajando en el corazón de Sansón. Día tras día lo acosaba con palabras dulces mezcladas con reproches hirientes. ¿Cómo dices que me amas, si tu corazón no está conmigo? Me has engañado 3 veces, y aún no me dices en qué radica tu fuerza. Su insistencia fue como una gota que horada la piedra. Sansón, que había resistido espadas, lanzas y ejércitos enteros, se debilitaba bajo la presión constante de aquella mujer. Su alma se angustiaba hasta la muerte, como si una red invisible lo estuviera estrangulando. Finalmente, derrotado no por soldados sino por las palabras de Dalila, Sansón abrió su corazón. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo, consagrado a Dios desde el vientre de mi madre. Si mi cabello fuera cortado, mi fuerza se apartaría de mí, y me volvería como cualquier otro hombre. Dalila comprendió que esta vez no mentía. Su mirada brilló de codicia. Llamó en secreto a los príncipes filisteos y les dijo: «Vengan ahora, porque él me ha descubierto todo su corazón». Esa noche, Sansón, confiado en los brazos de Dalila, se durmió profundamente. Ella, suavemente, acarició sus cabellos mientras un hombre vino con una navaja. Las 7 guedejas de Sansón fueron cortadas, una por una, cayendo como símbolos de un pacto roto. La gloria que lo había acompañado desde su nacimiento lo abandonaba silenciosamente. El espíritu del Señor se apartó de él. Entonces Dalila gritó: «Sansón, los filisteos vienen contra ti». Él despertó pensando: «Saldré como las otras veces y me escaparé». Pero no sabía que la fuerza lo había abandonado. Los filisteos se abalanzaron sobre él, lo apresaron, y en un acto de brutalidad atroz, le sacaron los ojos. Lo llevaron a Gaza, lo encadenaron con bronce, y lo obligaron a girar la rueda del molino como un animal de carga. El libertador de Israel, el hombre más fuerte del mundo, estaba ciego, humillado y convertido en esclavo de sus enemigos. Pero la historia de Sansón aún no había llegado a su fin, porque aunque el hombre había caído, el Dios de Israel aún tenía un propósito que se cumpliría en el clímax más dramático de su vida. El hombre que una vez fue el terror de los filisteos, ahora giraba lentamente la rueda de un molino en Gaza, como una bestia domesticada. Sus brazos, que habían destrozado ejércitos, eran usados para mover granos. Sus ojos, que habían contemplado la gloria de la victoria, estaban vacíos, arrancados con crueldad. El libertador de Israel parecía reducido a nada. Los filisteos celebraban. En cada esquina de sus ciudades se hablaba de la caída del gran enemigo. Los príncipes se enorgullecían de su victoria y los sacerdotes proclamaban que su dios Dagón había derrotado al Dios de Israel. En medio de banquetes, risas y canciones, Sansón se había convertido en motivo de burla, un espectáculo de humillación. Pero mientras los filisteos festejaban, algo invisible estaba ocurriendo. El cabello de Sansón comenzó a crecer de nuevo. Lo que para los hombres era un detalle sin importancia, para el cielo era la señal de que el pacto no estaba roto para siempre. Dios no había olvidado al niño que había sido consagrado desde el vientre, ni al juez que había comenzado a librar a Israel de la opresión. En la soledad de la prisión, Sansón reflexionaba. El hombre que había confiado en su fuerza más que en su misión, que se había dejado llevar por sus pasiones más que por su propósito, ahora se enfrentaba con su fragilidad, y en esa fragilidad comenzó a buscar de nuevo al Dios que lo había llamado. Los días se hicieron largos, y en cada vuelta de la rueda del molino, Sansón sentía la carga no solo de las piedras, sino de sus errores. Sin embargo, en ese silencio amargo, su corazón empezó a encontrar algo que antes nunca había tenido: humildad. El guerrero ciego ya no era el mismo. El Sansón impulsivo, arrogante y seducido por las pasiones, estaba muriendo poco a poco, mientras en su lugar nacía un hombre dispuesto a depender solo de la fuerza de Dios. El momento de la redención se acercaba, y cuando los filisteos pensaron que lo habían destruido por completo, en realidad estaban preparando el escenario para la mayor demostración de poder que jamás habían visto. Llegó el día en que los filisteos quisieron celebrar con un banquete descomunal su aparente victoria. Convocaron a príncipes, nobles y multitudes al gran templo de Dagón, su dios de piedra. Allí, entre columnas gigantescas y altares adornados, el pueblo gritaba y cantaba:
Nuestro Dios nos ha entregado a Sansón, nuestro enemigo. Dagón ha vencido al destructor de nuestros campos y de nuestros hombres. El eco de sus voces retumbaba en las paredes del templo, que estaba repleto de gente. Sobre el techo, miles de hombres y mujeres se agolpaban para ver el espectáculo. Dentro, los príncipes bebían vino en copas de oro y reían con orgullo. En medio de aquella multitud, alguien dio una orden: «Traigan a Sansón para que nos divierta». Y el hombre que había sido juez de Israel fue conducido, ciego y encadenado, al centro del templo. Lo empujaban como a un esclavo. Lo ridiculizaban como a un bufón. Cada paso que daba despertaba carcajadas, insultos y gritos de burla. Sansón, debilitado en cuerpo pero con un fuego interno que aún no se había apagado, pidió a un joven que lo guiaba de la mano: «Llévame cerca de las columnas que sostienen el templo, para que pueda apoyarme en ellas y descansar». El muchacho, sin sospechar lo que estaba a punto de suceder, lo condujo hasta el corazón mismo de la edificación. Allí, Sansón palpó las dos columnas centrales, sobre las que descansaba gran parte del peso del templo. Mientras las manos del hombre ciego se aferraban al frío de la piedra, en su corazón se elevaba una oración como un grito del alma: «Señor Dios, acuérdate de mí. Te ruego que me des fuerzas solo esta vez, para vengarme de los filisteos por la pérdida de mis ojos». El templo rugía de gritos y risas, pero en el silencio del espíritu, el cielo escuchaba el clamor de un hombre quebrantado. La última batalla de Sansón estaba a punto de comenzar. El templo de Dagón estaba lleno hasta desbordarse. Miles de voces resonaban en burlas y risas, mientras los príncipes filisteos celebraban su victoria. El ambiente era un estruendo de vino, música y gritos de desprecio hacia el hombre que alguna vez había sido el azote de sus ejércitos. En medio de ese ruido, Sansón, con los ojos vacíos pero el espíritu encendido, se apoyaba sobre las columnas que sostenían el corazón del edificio. Con voz firme, susurró una última plegaria: «Señor soberano, fortaléceme solo esta vez, que mi vida termine con la de estos enemigos». Entonces, con un rugido que estremeció el aire, Sansón empujó con todas sus fuerzas. Sus músculos, debilitados por la esclavitud, recibieron de nuevo el poder del Espíritu de Dios. El suelo tembló. Las columnas crujieron como si fueran ramas secas. El estrépito de la piedra retumbó como un trueno en el valle. De pronto, el gran templo comenzó a desplomarse. El techo se resquebrajó y cayó sobre príncipes, nobles, soldados y pueblo. Los gritos de burla se transformaron en alaridos de terror, pero ya era demasiado tarde. El lugar entero se convirtió en un sepulcro de ruinas. En ese instante, Sansón encontró su destino. Murió junto con sus enemigos, derribando más filisteos en su muerte que en toda su vida. El libertador ciego, humillado y quebrantado, se alzó en su último aliento como instrumento de la justicia divina. El polvo cubrió la escena. Cuando el estruendo cesó, la tierra quedó en silencio. Allí, entre las piedras derrumbadas, descansaba el hombre cuyo nacimiento había sido anunciado por un ángel, cuya fuerza había estremecido reinos y cuya caída había sido tan grande como su gloria. Pero incluso en su final, Sansón no fue derrotado por completo, porque su historia, marcada por la fuerza y la debilidad, por la pasión y la fe, se convertiría en testimonio eterno de que el poder de Dios puede obrar incluso en medio de la fragilidad humana. Sansón fue el hombre más fuerte de su tiempo, capaz de derrotar ejércitos y destruir ciudades. Sin embargo, dentro de sí habitaba una debilidad que lo hacía vulnerable. No supo dominar sus pasiones. Su historia nos muestra que no basta con la fuerza exterior. La verdadera batalla está en el corazón. El voto de Nazareo era el sello de la consagración de Sansón: no vino, no impurezas, y jamás cortar su cabello. Durante su vida, Sansón se apartó varias veces de ese pacto, dejándose arrastrar por sus impulsos. Pero cuando fue traicionado y humillado, algo asombroso ocurrió. Su cabello comenzó a crecer otra vez. Ese detalle, casi invisible para los hombres, era la señal de que Dios aún no lo había desechado. El pacto roto podía ser restaurado. Su fuerza no estaba en el cabello, sino en el Dios que le había llamado. Y cuando Sansón lo entendió, su destino cambió para siempre. Cada paso que Sansón dio lo llevó más cerca de su final.
desde elegir una esposa filistea hasta confiar en Dalila y revelar su secreto. Cada decisión marcó el rumbo de su vida. No fue vencido por ejércitos, sino por sus propias elecciones. Su historia nos recuerda que la fuerza no basta cuando el corazón se descuida, y que cada decisión, grande o pequeña, abre un camino de consecuencias. Sansón pagó con su vista, su libertad y finalmente con su vida, el precio de dejarse llevar por sus pasiones. Cuando Sansón fue llevado prisionero, ciego y humillado, parecía que todo había terminado. Sin embargo, en su oscuridad aprendió lo que nunca había comprendido en su gloria. La verdadera fuerza venía de Dios, y no de él. En su última oración, quebrantado y sin orgullo, clamó al Señor, y Dios lo escuchó. Esa última victoria no fue la de un héroe arrogante, sino la de un hombre que, aún en la ruina, se rindió al poder divino. Su historia enseña que, aunque caigamos, Dios siempre puede darnos una nueva oportunidad. Israel recordó a Sansón no solo como un juez, sino como un enigma viviente. Su vida mostró la grandeza de la fuerza humana cuando está en las manos de Dios, y también el peligro de un corazón que se deja dominar por las pasiones. En su muerte, Sansón derribó más enemigos que en toda su vida, y con ello demostró que incluso un hombre quebrantado puede cumplir el propósito divino. Su legado fue advertencia y esperanza a la vez, advertencia de las consecuencias del orgullo y la desobediencia, y esperanza de que Dios puede usar incluso la fragilidad humana para traer victoria. Así como Sansón, también nosotros enfrentamos batallas, unas externas, otras en lo profundo del alma, y en medio de ellas, la Biblia nos enseña que hay esperanza, que el amor de Dios es más fuerte que nuestras caídas, y que su misericordia siempre está dispuesta a darnos una nueva oportunidad. Querido oyente, si esta historia tocó tu corazón, te invito a seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y en la sabiduría que transforma vidas. Suscríbete al canal, deja tu comentario, regálanos un me gusta y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de estas historias que nos llenan de fe y esperanza. Y si deseas apoyar esta obra, también puedes hacerlo con un súper gracias, para que juntos sigamos creando y compartiendo más contenidos de sabiduría eterna. Que el Dios de Sansón, el Dios que fortalece en la debilidad, bendiga tu vida y te llene de poder, fe y amor cada día.